domingo de poder dejar el templo central, pero he venido a ver la hija. Se supone que esta es la hija, ¿verdad? Entonces, el papá viene a hablar con la hija. ¿Y cuántos creen que el papá quiere siempre lo mejor para la hija? O para los hijos, quiere lo mejor, ¿verdad? Dios bendiga al pastor Sergio de Temuco, que está aquí con nosotros. Yo de aquí me voy para Temuco a predicar también. Así que esperamos vivir un tiempo bien bonito. Hay dos versículos que quisiera poner, por favor, en la pantalla. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Y después Hechos capítulo 1, versículo número 1. Yo no sé por qué no hacen cuestiones más grandes. Yo tengo así un... Pero bueno. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Quiero esta hora hablar de la triple función del pastor. Triple función del pastor. Dice así la Biblia en el nombre del Señor. Dice: en aquel tiempo apartó Jehová, apartó Jehová a la tribu de Leví. La tribu de Leví es la tribu del sacerdocio, dice la Escritura. Hay 12 tribus y hay una tribu que es la tribu del sacerdocio, que es la tribu de Leví. De las 12 tribus, Dios escoge, siempre tiene un especial por la tribu de Judá. De ahí sale Cristo, de ahí sale David. Pero la tribu de Leví es donde Dios aparta literalmente lo que es el sacerdocio. Entonces, cuando Dios aparta a la iglesia, a la tribu de Leví, dice: en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que, número 1, para que llevase el arca del pacto de Jehová. Eso es lo primero. El arca es símbolo de la presencia de Dios. El arca es literalmente símbolo de la presencia de Dios. Número 2, para que estuviese delante de Jehová para servirle. Esa es otra función del pastor, que siempre nosotros debemos estar en la presencia de Dios para poder entregar la palabra, para poder ministrar a lo que es la iglesia. Entonces, número 1, primera función, llevar el arca. ¿Qué es lo que hay en el arca? En el arca está la ley, que es la palabra. En el arca está la vara de Aarón, que simboliza los milagros. Y en el arca también está el maná, que simboliza lo que es la provisión de Dios. O sea, cada pastor debe cargar esas tres cosas. Debe cargar con palabra, debe cargar literalmente con lo que es los milagros. Y también cada pastor tiene que cargar con lo que es la provisión de Dios. Usted tiene que ver esas tres cualidades en el pastor. Por eso Dios lo apartó, Dios lo separó. No para dejarlo vacío, sino para llenarlo con dones, con talento. Entonces, lo primero que el arca, y el arca simboliza eso, el arca simboliza la presencia de Dios. Y número 2, para que estuviese delante de Jehová para servirle. O sea, nadie puede servir a Dios, especialmente el pastor, si no está delante del Señor. O sea, yo no podría servir esta mañana si yo no he estado con el Señor. Entonces, para servir hay que estar delante de Él, porque uno extrae de Él para ministrar a lo que es la iglesia. Entonces, para que estuviese delante de Jehová para servirle. O sea, yo le voy a servir al Señor si yo primero estoy delante de Él. No le voy a servir si no estoy delante de Él. Si solamente estoy viendo cuánto se llama todo lo que son las redes sociales, buscando mensajes por las redes sociales, no le voy a servir. Dios me quiere que yo esté delante de Él. Y así yo le voy a servir. No le voy a servir de otra manera. De otra manera no le voy a servir. Entonces, y la número 3, y para bendecir en su nombre. Diga conmigo, hasta hoy. Entonces, yo veo aquí triple función del pastor. Triple función
del hombre de Dios. La primera, cargar con su presencia. Llevar el arca, símbolo literal de la presencia de Dios. Número 2, estar delante de Él para servirle. Y número 3, para bendecir. No para maldecir. Discúlpeme, es para bendecir. No es para maldecir. Dios no me llamó para maldecir. Dios me llamó para bendecir. Así Dios cogió a la tribu de Leví. Esas son como la triple función del pastor. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El orden es hacer, enseñar. Ese es el orden de lo que habla Lucas en el libro de los Hechos. Hacer y enseñar. No es enseñar y no hacer, sino que primero tenemos que hacer. El libro de los Hechos habla de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Entonces yo he venido en esta mañana y he dejado para ir a ver a la hija, para enseñarle lo que he hecho. No le voy a enseñar lo que no he hecho. Voy a enseñarle lo que ha tenido resultados, lo que funciona. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo hemos sido leales a la ineficacia. Hemos sido leales a las cosas que no funcionan. Y hemos mantenido la lealtad a cosas que dentro de la iglesia no funcionan. Las tradiciones, los legalismos, y hemos sido fieles a eso. La sana doctrina, hemos sido fieles a cosas que no tienen resultados. Entonces yo vengo en esta mañana y he dejado allá para venir ¿a qué? A enseñarles lo que ya hice. Entonces, y eso es lo que me da la autoridad, ¿verdad? No le voy a enseñar algo que ni siquiera yo he hecho, sino que, como dice la Biblia, Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él hizo y enseñó. Ahora, usted y yo tenemos que tener el oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, lo suyo es tener la capacidad de ser sensible, porque a lo mejor las cosas no me han resultado, a lo mejor, y lo digo a lo mejor porque a lo mejor no es el caso, a lo mejor las cosas, teniendo grandes capacidades, teniendo grandes habilidades, pudieras hacer muchas cosas más, pero por alguna razón la cosa no funciona, ¿verdad? Todos tenemos habilidades y capacidades y a lo mejor estamos un poco con una tremenda necesidad que pudimos haber llegado más lejos y no hemos llegado más lejos. Pudimos haber alcanzado cosas mayores y no las alcanzamos. Entonces eso provoca en nosotros una frustración religiosa de no, teniendo un Dios tan grande, teniendo un Dios tan poderoso, chuta, no he llegado a donde quisiera llegar con Él. No he alcanzado lo que quisiera alcanzar con Él, porque la Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué miércoles no he podido lograr y alcanzar donde yo considero que soy bueno en lo que hago? Porque todos de alguna manera nos creemos que somos buenos en lo que hacemos, pero el resultado refleja lo contrario. Entonces les voy a decir, dejé allá para ir a hablar con la hija, porque veo que la hija necesita que se le enseñe. ¿Me entiende? Fuimos con el pastor a ver el terreno. Este es un terreno de casi 2 hectáreas. Y este terreno jamás se hubiera podido comprar si no es con la ayuda de Santiago. ¿Me entiende? Jamás. Toda la ayuda, la gran parte de la ayuda viene de lo que es Santiago. O sea, si la hija tuviera que solventarse sola, está quebrada la hija.
Tendríamos que ir a arrendar a un lugarcito de 800.000 pesos, pero no, estamos comprando esto y lo estamos pagando con la ayuda del Señor. Entonces, yo he venido a hablar con la hija y tratar de explicarle la importancia del desarrollo, la importancia del crecimiento, porque la Biblia dice que somos de los que avanzamos, somos como la luz de la aurora, va en aumento, no va hacia atrás, va hacia adelante, va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces usted y yo somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces usted y yo somos como la luz de la aurora. Vamos de gloria en gloria. Pero de repente son palabras que son como palabras cliché, pero que no las vivimos. Que en la práctica no vamos de gloria en gloria, sino que vamos retrocediendo. O estamos parados, o estamos frenados. Y a lo mejor llevamos bastantes años parados, frenados, detenidos. Entonces de repente son como palabras de buena crianza. Cuando la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Su palabra no va a volver vacía. Entonces, cuando la Biblia nos habla de estas tres funciones del pastor, de que debo llevar la presencia de Dios, debo estar delante de Él para servirle, porque si no estoy delante de Él, no le voy a servir, y para bendecir en su nombre, no en mi nombre, en su nombre. Para bendecir. ¿Y qué es la bendición? La bendición es lo que te hace diferente. La bendición de Dios es lo que te hace distinto. La bendición de Dios marca la diferencia en tu vida, porque tú cargas con la bendición del Señor. Entonces la bendición de Dios es la que te hace camino donde no hay caminos. La bendición de Dios es la que te abre la puerta donde la puerta está cerrada. Entonces usted al escucharme se ve bonito, pero en la práctica la cuestión no funciona. En la práctica no lo veo así. Entonces, ¿cómo logro entender que la Biblia se haga una realidad en mi vida? Que la palabra. Entonces, este año es el año del avivamiento, pero que trae tres características: concreto, lo puedo ver, tangible, lo puedo tocar, y transformador, cambios. O sea, usted y yo tenemos que tener cambios. No podemos seguir igual. O sea, tenemos que tener cambio. Porque de alguna manera hemos sido fieles a la ineficacia. Hemos sido fieles a las cosas que nos sirven. A eso hemos sido fieles. No hemos sido fieles a su palabra. Entonces yo quisiera invitarlos a abrir la Biblia en Génesis. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. ¿Cuántos están entendiendo que Dios nos quiere hablar en esta mañana? 14:14 dice: oyó Jehová que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. ¿Cuánto eran? Y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. En otras palabras, Abraham recuperó todo. Diga conmigo, recuperó todo. A veces tú y yo recuperamos algo, pero Abraham recuperó todo, ¿verdad? El ejército de Abraham son 318 criados. No son soldados, son criados. Así lo dice la Biblia. Son criados, no son soldados, no son gente de guerra. Abraham va y se enfrenta a 4 reyes, 4 ejércitos, con 318. Insisto, Abraham son criados, no son soldados, no son con una capacidad de pelea, sino que son criados, y Abraham los escoge, ¿verdad? Los toma,
¿Se acuerdan de David en la cueva de Adulán? Que llegaron los afligidos, los endeudados, los quebrantados de corazón. Pero la importancia del líder, lo que el líder le transmite, lo que el hombre de Dios le transmite a gente que no es llamada a ser parte de un ejército, pero a través del liderazgo que tiene Abraham, se transforman 318 en un ejército extraordinario. Imagínense, David, llegaron los endeudados, los afligidos, los quebrantados de corazón. Imagínense ser parte de un ejército, un hombre y una mujer que está lleno de deuda, quebrado emocionalmente, quebrado, pero a través del liderazgo de David, porque David ha sido ungido por Dios. David tiene la triple función. Él carga la presencia de Dios, él carga la gloria de Dios. Entonces, cuando él se enfrenta a gente quebrada emocionalmente, a gente que no le fue bien en la vida, pero su liderazgo, la unción que pudre el yugo, la unción que quita la carga, te permite que lo que está abajo, Dios lo levanta a través de ese liderazgo. De gente que emocionalmente está literalmente quebrada. Entonces aquí tenemos a 318 peleando con 5 ejércitos, luchando. Y Abraham los derrotó con 318 criados. Ahora volvamos a la cueva de Adulán. David, esos quebrados, endeudados, afligidos, se transformaron en los valientes de David. Uno de ellos mató 800. ¿Qué tiene la unción que te transforma de estar abajo, te ponen arriba? ¿Qué tiene la unción? ¿Qué provoca la unción? Que un hombre que no servía para nada, imagínense que tuvo en mí la unción, que a los 22 años conocí a Cristo en mi familia, nadie en evangélico, pero ¿qué me provocó la unción en mí? Y no es que sea ingeniero civil, abogado, nada, no estudié. Entonces, ¿qué fue lo que me ayudó? Fue la unción. La unción, ¿verdad?, provocó en mí dones, talento, porque Dios da dones a los hombres, Dios da capacidades a los hombres. Entonces Dios me unge, ¿verdad?, y me lleva a Santiago de Chile, porque yo soy de Coronel, de Lota, de Schwager. Entonces él me saca de allá y me lleva a Santiago, y llego como un simple carabinero a Santiago. Nadie me conocía, pero Dios me conocía, y Él me unge. Y cómo Dios lo transforma, cómo Dios cambia mi manera de pensar, cómo Dios cambia y me cambia. ¿Cómo? A través de la palabra. Leyendo la palabra. ¿Leyendo qué cosa? La palabra. A mí lo que me cambió fue la palabra. No me cambió ICTUE, Misión Poder Pentecostal, metodista pentecostal. No, fue la palabra la que me cambió. Ella me mostró una visión mucho más amplia, más distinta. Me abrió un abanico de oportunidades, de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios extraordinario, que para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¡Ey! Segunda de Corintios, por favor, 4:13. Este mensaje lo voy a predicar hoy día en Temuco. Solo voy a tirar ¿cuánto se llama? Ni siquiera un baní. Pero, diga conmigo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, la palabra. Creí, por lo cual hablé. O sea, creí y lo declaré. Y esto lo dijo David. David dijo esta palabra y lo tomó Pablo. Pablo tomó esta palabra y dijo: tenemos el mismo espíritu de fe. Me encanta decir tenemos. No dice vas a tenerlo. A lo mejor lo vas a tener. Quizás lo vas a tener. Si tenés suerte lo vas a tener. No, teniendo. Lo tengo. Diga conmigo, lo tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Un espíritu de duda, de miedo, de temor, ¿o es un espíritu de fe?
Si tengo un espíritu de fe, lo creo y lo digo. Lo creo y lo digo, ¿verdad? Punto y coma. Creí, por lo cual hablé. Nosotros, diga conmigo, nosotros, ahora la iglesia, nosotros también creemos. ¿Y qué creemos? Que tenemos el mismo espíritu de fe de Abraham, que tenemos el mismo espíritu de fe de Isaac, que tenemos el mismo espíritu de fe de Jacob, que tenemos el mismo espíritu de fe de David, que tenemos el mismo espíritu. Si usted lee los dones del espíritu, se repite por el mismo espíritu, por el mismo espíritu. Sabiduría por el mismo espíritu, conocimiento por el mismo espíritu, fe por el mismo espíritu, hablar lenguas por el mismo espíritu, profecía por el mismo espíritu, discernimiento por el mismo espíritu. Usted y yo tenemos el mismo espíritu de fe. Entonces nosotros también, diga conmigo también, porque esto no es para el Antiguo Testamento, también para nosotros, también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, creí y lo declaro. No lo declares si no lo crees. No lo digas si no lo crees. O sea, creí, tengo la convicción, tengo la certeza de que Dios lo va a hacer. Tengo la certeza. Imagínense cuando llegamos a este lugar y vimos el lugar y vimos el potencial que tenía el lugar. Porque no son 3.000 metros cuadrados, no son 1.000 metros cuadrados, no son 5.000 metros cuadrados, son 20.000 metros. Claro, el valor era alto. Aquí no había nada. No había una familia. O sea que podríamos decir, vamos, podemos confiar. Sino que creímos que Dios podía proveer. Creímos y lo declaramos. Y hasta el día de hoy no debemos ningún peso. Entonces, creímos y hablamos. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué creemos? ¿Qué es lo que me da la convicción? Porque es la obra de Dios. No compramos un terreno para poner un supermercado, sino que creímos que aquí iba a llegar gente con grande necesidad. Entonces estamos en la línea correcta con el Dios que provee. ¿Verdad? No queríamos poner completo Villarrica, sino que era un lugar para alabar, para bendecir al Rey de Reyes y al Señor de los señores. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? Sigamos con Génesis 14. Cuando volvía de la derrota de Kedomer, de los reyes que con él estaba, salió 14:17. Salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham, ¿qué cosa? Los diezmos de todo. ¿Quién le dice a Abraham: Dios te entregó los enemigos? Melquisedec, el sacerdote, el pastor. Dios te los entregó en tus manos. Esa empresa que tú tienes, Dios te la entregó. Dios creó las condiciones, pero Dios te lo entregó. Dios te entregó todos tus enemigos. Dios lo hizo. Ahora, ¿qué hace Abraham cuando escucha? Porque él empieza a razonar en esto. 5 ejércitos, 318, imposible. Es imposible. 318 personas que eran criados, cocineros de la casa de Abraham, que veían la tierra. Era imposible enfrentarse a 5 ejércitos. Entonces Abraham empieza a pensar, a analizar, y dice que tomó el diezmo de todo y se lo entregó a Melquisedec. Le entregó todo.
Pueden decir conmigo, le entregó todo. Todo es, la palabra todo es todo. ¿Me entienden? La palabra todo es todo. Entonces, yo tengo que razonar. La Biblia dice: en el día del bien, goza el bien, disfruta del bien, pásalo bien. Pero en el día del mal, cuando las cosas no te resulten, piensa, considera, analiza. En el día del bien goza, en el día del mal, considera. O sea, yo debo considerar que toda buena dádiva proviene del Padre, que todo lo bueno me proviene de Él. ¿Cómo no voy a entregar mis diezmos? Es sentido común. Si él me da la vida, Él me da la salud, Él me da la inteligencia para los negocios, la habilidad para los negocios, la capacidad para avanzar, ¿cómo no voy a pensar? ¿Cómo voy a ser tan egoísta que con 318 derroté 5 ejércitos y recuperé todo lo perdido? ¿Cómo no voy a tener la capacidad de pensar de manera correcta? ¿Cómo no voy a pensar de manera correcta? Yo voy a contar algo. Ya, usted sabe que yo a los 22 años entré a los carabineros. Nunca había trabajado en mi vida. Mi papá me decía, pulmones vírgenes, me decía. Vos tenés pulmones vírgenes, me decía. Porque nunca había trabajado, nunca había trabajado. Creo que lo que más tuve en mi mano, plata de hoy día, serían 20 lucas, creo. Y más encima vicioso, pobre y vicioso. Una mezcla muy triste, muy mala. Porque por último, vicioso uno tiene para los vicios. Pero no, pues, pobre y vicioso. ¿Qué significa eso? Que andaba detrás de muchos diciendo, déjame la cortita. Aparte que tampoco era agraciado. Aparte que tampoco no tenía feeling con los cabros. Me miraban, a mí me decían el mochila, ahí viene el mochila. Todos escondían la corta, así, para que yo no se las pida. Porque igual para una gente que se fumó un cigarro casi, es fácil dar lo que falta, ¿no es cierto? Es distinto dar un cigarro entero. Entonces yo siempre andaba con la cortita. Déjame la corta. Yo decía, déjame la corta. Sacaba el vino y yo iba a comprarlo. Era como el cabrito de los mandados. ¿Me entiende? El que iba, el que sabía dónde vendían trago. Porque allá en el sur, en casas, había gente que vendía trago. No sé si acá en Villarrica igual, pero allá en el sur sí. Entonces yo sabía dónde iban a vender vino. Entonces, cuando yo entro a los carabineros, yo razoné y dije, esto fue Dios nomás quien me metió. ¿Por qué? Porque en el año 78, cuando yo entré a los carabineros, de esa zona no tomaban Fuerzas Armadas. Recuerde que había un gobierno militar. Y ahí estuvo el MIR, nació el MIR, el FER, Federación de Estudiantes Revolucionarios. O sea, toda Concepción, no sacaban jóvenes para las Fuerzas Armadas. Pero yo era hijo minero del carbón. El carbón, la mina del carbón, puros comunistas. Ahí las 8 horas de lámpara a lámpara. Entonces era una cuestión que no tomaban gente de ahí. Pero Dios me abrió la puerta, Dios me metió y yo razoné que había sido Dios. Entonces cuando yo recibí el primer sueldo de carabinero, me pagaron 2 sueldos porque retroactivo. Y yo hice el curso de carabinero allá en Ancud, entonces te daban zona. Entonces al final eran 4 sueldos. Yo nunca en mi vida había tenido dinero en mi mano. Nunca. Y eso me llevó a razonar que dije, Señor, Dios mío, yo tengo que tomar un sueldo y entregárselo a un pastor. ¿Quién me lo enseñó? ¿Sabe quién me lo enseñó? Mi razonamiento simple. 2 más 2, 4. No tenía nada sin Cristo y todo lo que tengo ahora es con Cristo. Razoné. Entonces, no vino un ángel del cielo a decirme, tenés que ser fiel con tu diezmo. No, sino que mi razonamiento de sentido común me obligó de lo que no tenía ahora a tener.
Y ahora tenía la autoridad para poder separar como Abraham y poder decir, todo esto me lo dio Dios con 318, contra 5 ejércitos, recuperé todo lo perdido, recuperé todos los bienes, voy a dar los diezmos de todo. Porque hay una cosa que se llama sentido común. Hay gente que dice, no, a mí nadie me ha revelado el diezmo. Sino un sentido común. Y desde ese día, se lo digo delante del Señor, desde ese día he sido fiel con mis diezmos. Ahora, yo entendí también en ese momento que el diezmo era de Él, que no era mío. Y que si yo me lo dejaba, estaba haciendo algo. Entonces yo estaba con todo el primer amor también. ¿Cómo iba a ser tan mala leche? O sea, más encima robarle. Si antes no era nadie. Ahora Dios me había bendecido con para mí un trabajo. Ser carabinero para mí era todo. Era sacarme la lotería. Ser carabinero para mí en esos años que no estudié, no trabajaba. Ser carabinero era todo para mí. Era todo. Yo sé, a lo mejor no entiende eso. Es como si usted saca un título de médico. Para usted eso es todo. Entonces para mí carabinero, cuando no tenéis nada, era todo. Pero razoné y dije, Señor, voy a ser fiel con mis diezmos. Y empecé a ser fiel con mis diezmos. Ahora, yo hoy día me doy cuenta que si yo en ese momento no razono que no tenía nada y ahora tengo, y habría sido egoísta, tacaño, yo creo que hoy día no tenemos lo que hoy día tenemos. Jamás lo. Entonces, entendí, porque a mí, yo me llevaba convertido como 4 meses ya, cuando entré a los carabineros. Entonces, cuando yo entré a los carabineros, nadie me habló de los diezmos, menos en Coronel, Lota, ahí nadie habla de diezmo. Es una zona antidiezmo. Por eso usted ve puras iglesias chiquititas. Usted ve todo débil, todo pequeño. No hay crecimiento. No hay una iglesia así de 1000 miembros con algo extraordinario, con algo que impacte la ciudad. Entonces cuando yo entendí, cuando yo veo todo lo que Dios nos ha dado, cuando yo veo todo lo que Dios nos ha entregado, si yo hubiera sido tacaño, ese momento clave, cuando yo vi que no teniendo nada, ahora lo tenía para mí todo, como que se me reveló, como que se me cayó un velo así, porque nadie me lo enseñó, nadie me enseñó mayordomía, nadie me dijo tenés que ser fiel con tu diezmo, no conocían, ni siquiera conocía la palabra diezmo en la Biblia, estaba recién convertido. Entonces Dios en su misericordia, entendí, hoy lo entiendo mucho más que ayer, que cuando Dios te revela la generosidad es porque Dios tiene un propósito. Por algo Dios te lo revela. Porque Dios te quiere usar. Y no solo te quiere usar en lo espiritual. Dios te quiere usar en cosas grandes. Y para hacer cosas grandes necesitas ser generoso. Porque vas a necesitar los recursos del reino. Vas a necesitar los recursos de Dios. Vas a necesitar que Dios te dé la provisión que viene, ¿dónde? En el arca. La provisión, el maná. Vas a necesitar el maná. Pero Dios no le da maná a gente que es tacaña. Dios no se lo va a dar. O sea, lo justo y necesario. Entonces, más abajo que arriba. Entonces, nuestra vida económica siempre es así. Más abajo que arriba. Entonces, cuando yo estuve ahí soltero, yo estaba soltero. El Feña todavía no había nacido, no conocía ni a la Jessica. Conocía la pura lucha, ¿no? No le conté eso a la mamá. Por eso le dije esta mañana, viene el papá a hablar con la hija porque ve a la hija débil. Y tengo que hablarles porque quiero que te vaya bien. ¿Qué papá quiere que le vaya mal a la hija? A la hija. Porque de repente el papá tiene mejor relación con la hija. Y la iglesia no es iglesio, es iglesia. Femenino. Es femenino. Porque la iglesia se reproduce. La iglesia es femenino. Entonces, yo tengo 4 hijos. ¿Con quien más se apega a mí quién es? La Dani.
Cuando nació la Dani la poníamos aquí al medio. Y aunque la mamá era la que le daba la leche, ¿para dónde usted la encontraba? Para el lado mío. Rara la cuestión. Pero era para el lado mío. Pero la mamá la daba vuelta y le daba la leche. Entonces hay una relación directa. Entonces, de repente el papá, igual es un problema con quién se casa el hijo. Pero es distinto, hay una preocupación mayor con quién se casa la hija. Hay una preocupación mayor. Hay algo que uno está pensando, ¿con quién se va a casar mi hija? ¿Me entiende? Entonces, yo he venido en esta mañana a hablarles de algo que a mí me funcionó. A algo que yo lo puse por obra. Y han pasado los días, los meses y los años, y Dios ha sido fiel. Y Dios nos ha provisto. Dios ha sido bueno y Él da para todo. Entonces, cuando en los 42 años que somos pastores con Jessica, cuando compramos la Radio Corporación en Santiago, yo se lo cuento esto no para que usted lo haga, sino fue mi experiencia. Nuestra primera casa a nombre nuestro, nosotros la tomamos y la regalamos, nuestra casa, y nos fuimos a arrendar porque había en nosotros la generosidad. Y yo entendí que no era suficiente ser íntegro, marido de una sola esposa. Entendí que a la integridad había que agregarle humildad y había que agregarle generosidad. No es suficiente que tú seas un evangélico, marido de una sola mujer. Tenés que ser humilde y tenés que ser generoso. Ser solo íntegro no es suficiente. Porque de repente la iglesia está llena de gente, maridos de una sola mujer. Aman a Dios, pero no son generosos. Y ahí están con una pata coja. Entonces no avanzan mucho. Porque le falta la otra pata, la generosidad. Entonces tú podías ir a avanzar rápidamente, caminar rápidamente, creer cosas grandes rápidamente. Entonces Dios en su misericordia, en estos 42 años, hemos vivido experiencias de generosidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: si alguno te pide una capa, dale 2 capas? ¿Por qué una? Si con una quedaría bien, ¿para qué otra? Pero Jesús lo dijo. Si uno te dice la carga 1 milla, 2 millas. Y esa fue una enseñanza de Cristo. La milla extra, eso se llama la milla extra. Que cuando uno da la milla extra. Porque yo diezmaba, yo era fiel con mi diezmo, y a lo mejor eso era lo legal. Y yo decía suficiente, pero dimos la casa. La milla extra. Porque mucha gente que dentro de nuestros templos, en nuestras iglesias, diezma, pero solo diezma, solo ofrenda, pero no dan la milla extra. No piensan en la milla extra. Cuando Jesús dijo: si te piden que lleve la carga 1 milla, tú anda y da 2. Entonces, muchos de nosotros que diezmamos solo hacemos eso. Entonces, la milla extra, hay una revelación en la milla extra. Porque la milla extra te lleva a hacer esfuerzo. Cargar 2 millas cuando debió haberle llevado solo. Pero voy yo y le ayudo. ¿Se acuerdan cuando Jesús cargó la cruz y vino un cireneo y le llevó la cruz? A lo mejor todos no pensaron en ayudarlo, pero hubo uno que dijo: déjame ayudarte, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. ¿Quién hace eso? En nuestra cultura chilena, arréglatela solo. Si aquí la vida es así, arréglatela solo. Pero que venga alguien a decirte: déjame ayudarte, déjame cargar. Entonces, lo que le estoy contando, cómo Dios nos ha bendecido.
Por eso tomé Hechos 1:1. Hizo y enseñó. Ahora, se lo enseño para que lo aprenda. Para que usted empiece a vivirlo. Para que usted empiece a experimentarlo. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el diezmo era por obediencia. ¿Sabía usted eso? Mire, ¿cuánto me queda? Ya, listo. Hasta donde me dio el Señor, no, ya. Yo te dije que no viniéramos hoy día a la iglesia, pero sos porfiado. Escúcheme. Malaquías dice: ¿robará el hombre a Dios? Esto es por obediencia. La ley, recuerden que lo de Abraham fue antes de la ley. La ley se dio en el Sinaí con Moisés. Abraham es antes. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dije: ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Es fuerte esta palabra. Pero aquí le está hablando a los judíos, a la ley. A ellos le está hablando. Entonces dice: traed todos, ahí se repite otra vez la palabra todos, los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos: abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y esta promesa: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados. La palabra bienaventurados son dichosos, alegres, benditos. Eso significa la palabra bienaventurados. ¿Qué es lo que yo entiendo en el Nuevo Testamento? Que en el Nuevo Testamento el diezmo es por revelación, no por obligación. Es de gente que piensa todo lo que Dios ha hecho en mi vida, miro a mi familia, veo a mis nietos, mi casa, mi trabajo, y Él viene a buscarme por segunda vez, a un cielo nuevo, a una tierra nueva. Allá no va a haber llanto ni dolor, ni lágrimas. O sea, ¿cómo no veo el paquete completo de lo que Dios hace conmigo? Entonces, vamos a Hebreos. Y esto creo que lo pongamos, porque esto es interesante. Hebreos 7. Pablo, me encanta Pablo. Yo sé que a usted le encanta Pablo bajando por un canasto de una ventana. Yo sé que a usted le encanta a Pablo azotado 40 veces menos uno. Pero Pablo dijo esta palabra en Hebreos 7:1. ¿Lo leo yo? Reina Valera, año 1960. Dice así: porque este Melquisedec, esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Yo sé que acá en el sur aman a Pablo, ¿sí o no? No, a Pedro hasta por ahí no va, pero a Pablo. Porque este Melquisedec, el mismo Melquisedec de Abraham. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los. Aquí Pablo no corrige la palabra todo, porque pues dice, le entregó el diezmo, sino que dice el diezmo de todo. Pablo pudiera haber corregido eso, para que no sea tanto. Podía haberlo corregido, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Podía haberlo corregido. Los diezmos de todo, diga conmigo de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz. Cuando uno compara lo que dice Pablo con lo que escribió Moisés, donde hay más revelación es con Pablo. Porque a Moisés no se le reveló que era rey de Salem, no se le reveló que era rey de paz. Mire lo que sigue. Sin padre, a Moisés no se le reveló esto. ¿Se le reveló a quién? A Pablo.
sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio. Usted eso no lo va a encontrar en Génesis. Esto lo encuentra en Hebreos, Nuevo Testamento. Ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Sigamos. Considerad, aquí vuelvo a esto, no tenía nada, ahora soy carabinero, mi sueldo, mi moto, porque después fui motorista, todo eso me lo dio Dios. Entonces, ¿cómo no voy a considerar? ¿Cómo no voy a pensar? Considerad pues cuál grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Si usted se da cuenta, Pablo está relatando lo que pasó a Abraham con Melquisedec, pero quien amplía más la historia es Pablo. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. La Biblia dice que de nuestros lomos saldrán reyes y sacerdotes para Dios, de mis lomos, ¿verdad? De mis lomos. Entonces cuando en la isla de Chiloé, por eso dije, el Feña no estaba ahí, todavía no nacía. En la isla de Chiloé, a los 22 años, soltero, cuando yo di ese recurso, yo lo estaba dando por mi generación. Ahora, yo no lo estaba haciendo por mi generación, porque yo no tenía conocimiento de la Escritura, no tenía revelación de la palabra. Yo lo estaba haciendo solo porque me di cuenta que no era nadie y ahora era algo. Gracias a Dios. Solo gracias a Él. Entonces, sigamos. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Por qué Melquisedec bendijo a Abraham? Porque Abraham tenía la promesa. Y la promesa fue de Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldigan, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham tiene una promesa. ¿Qué es lo que tiene Abraham? Una promesa. Y para que la promesa se desate, para que la promesa se suelte, necesita de la bendición de Melquisedec. Por eso Melquisedec lo bendijo. Porque la bendición de Dios sobre tu vida desata cosas. Desata cosas extraordinarias. Chuta, que transpiro aquí. Desata cosas extraordinarias la bendición de Dios. A veces tú y yo, no solo tú, yo también me incluyo, estoy lleno de promesas que nunca me han cumplido. Viene un profeta y te da una palabra, una promesa, porque necesito traer mis diezmos y que oren por esos diezmos. Bendijo al que tenía las promesas, porque la bendición de Dios suelta las promesas, las suelta. Como que tú estallas así, ¡pua! Algo sucede y aparece una gracia frente al jefe, y el jefe ya te tiene en el satélite pensando en ti, en la parabólica. Estás en el radar del jefe, porque tienes una gracia distinta, una gracia diferente. Entonces tú estás en el radar del jefe. Y va a llegar el momento donde el jefe te va a decir, como lo hizo con José, lo hizo el faraón: ¿dónde hallaré a otro en esta empresa como tú, correcto, con revelaciones, una persona correcta, que hace las cosas bien, que llega el primero que llega, el último que se va? ¿Dónde encontraré otro igual? Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Diga conmigo: tengo promesa. Estas promesas son nuestras. En Cristo tengo todas las promesas de Abraham a través de Cristo. Versículo 7. Sin discusión alguna, porque a nosotros nos gusta discutir esto. Los evangélicos somos buenos para discutir si el diezmo es de la ley no es de la ley. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por él
mayor. Y no se discute. Si yo discuto es porque no lo quiero hacer. Y ando buscando para no hacerlo. Versículo 8. Y este es el que me encanta. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Quién recibe los diezmos aquí? Hombres mortales, su pastor. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, que es Cristo. O sea, son dos los que reciben tus diezmos. Tu pastor, que es mortal, que tú lo ves, y el Señor. El Señor vio a la viuda cuando dio las dos blancas. El Señor no dijo, viuda, tranquilízate, no seas intensa, quédate ahí nomás. Él vio como ella vino y entregó sus dos blancas. Dos personas reciben tus diezmos. Tu pastor. Ahora, en el caso nuestro, nosotros vivimos de un sueldo. Su pastor aquí recibe un sueldo. No vive de los diezmos. Yo recibo un sueldo en la iglesia. Pastor Israel recibe un sueldo en la iglesia. Nosotros vivimos de un sueldo en la iglesia. No vivimos en los diezmos. Por eso me da autoridad para hablarles de esto. No estoy hablando para manipularlo. Quiero que aprendas. He venido a enseñarte. He venido a enseñarte para que Dios te bendiga. Para que seas un hombre próspero, una mujer próspera. Un hombre bendecido por el Señor. Un hombre que da la milla extra, que se pone de acuerdo con su esposa y dice, marzo es cuando más gasto tenemos, pero vamos a apartar para el Señor. Es una milla extra. ¿Cuánto creen que marzo se paga hasta las ganas? ¿Ah? ¿Llevo una hora predicando? No me estáis tonteando. ¿En serio? Si estoy en la mitad recién. Entonces, nosotros entendimos que no podíamos vivir los diezmos, excepto Sergio. Entonces, nosotros lo entendimos. No nos falta nada. Creo en el Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará. No dice, Jehová mi pastor, voy a ser rico. No, nada te va a faltar. Y nada me falta. Nada me ha faltado. Y a usted nada le va a faltar. Va a venir la vejez y nada le va a faltar. Y va a tener para los remedios porque nada le va a faltar. Va a andar con el pastillero y nada le va a faltar. ¿Cuántos lo creen? Me gustaría que usted llegara a ver Hebreos 7. ¿Cuántas veces aparece la palabra diezmo en ese capítulo? Aparece 10 veces. 10 veces Pablo habla de los diezmos. Jesús habló del diezmo, dijo, es bueno que lo hagan, sin descuidar lo otro. Porque primero está la misericordia. Dios quiere que seamos misericordiosos. Pero una cosa no te quita la otra. Entonces tú dices, es como los coristas. Que los coristas dicen, mi diezmo es mi tiempo para Dios. Tocamos para Dios. Pero es distinto cuando toca, ministra y son fieles con sus diezmos. Hay un desarrollo natural de Dios. Pero son muy pocos los coristas que diezman. Porque ellos ven que su trabajo es su diezmo, su tiempo. Soy pastor 42 años. Quiero terminar con lo que dice Pablo. Entonces, pastor, por lo que entiendo, en el Antiguo Testamento el diezmo es por obediencia, traed, había que obedecer. Nuevo Testamento es por revelación. Se me revela porque hay un propósito. Se me revela porque Dios tiene un plan conmigo y Él me quiere ayudar. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Y quiero que lo pongamos y termino con esto, porque ya el Feña, pues tengo que predicar esta noche allá, voy a llegar al Chohuila ya. 1 Corintios 16:1.
1 Corintios 16:1. Con esto termino. No voy a hacer una ofrenda especial por si acaso. Vine a enseñarles. Solo vine a enseñarles. Ahora, depende de usted, lo toma, no lo toma, o razona, o piensa. Todo lo que tengo, mi salud, mi vida, ha sido solo por causa de Él. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Esto Pablo recuerde que en el Nuevo Testamento la gente traía las casas y las ponían a los pies de los apóstoles. Ese fue un sistema de gobierno que fracasó. En el capítulo 5, Ananías y Zafira hicieron la promesa y eso fracasó. Entonces Pablo dice, esto es lo que vamos a hacer. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también. Cuando hablo de los santos no hablo del pastor, hablo de las cosas santas, comprar terreno, construir iglesia, hacer cosas grandes. Haced vosotros también de manera que ordené la iglesia de Macedonia. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno, diga conmigo, cada uno. Tú diezma, tú diezma. Diga conmigo, cada uno. Ponga aparte algo. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Ese es la revelación. ¿Qué revelación? Según como Dios me haya prosperado. Si me prosperó poco, Señor, es poco. Pero si me prosperó harto, también mi ofrenda va a ser algo. Si usted me pregunta con cuál de los dos me quedo, este es más complicado, porque aquí uno puede dar más del 10%. Puede dar más del 10%. Usted puede, porque esto no te pone un límite. El Antiguo Testamento te pone el límite, el diezmo. Esto te abre el abanico así. Esto te amplía la visión, porque uno puede dar más del diezmo. Yo he escuchado historias de hombres que dan el 90% y viven con el 10%. Ha sido tanto lo que Dios les ha dado que dan el 90% para el reino y se quedan con el 10% para vivir. Y ese 10% ya es suficiente, mucho. Entonces cuando yo veo ser prosperados por el Señor. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Feña, el último, por favor. Feña, el último, por favor. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Él no te da riqueza, Él te da poder para hacer las riquezas. Amén. Él te da el poder para hacer la riqueza. ¿Cómo se las arregla Dios para hacerlo? Él crea las condiciones. Póngase de pie, por favor. Papá, ¿cuándo viene otra vez? Imagínense cuando usted pasa en su vehículo por afuera. Ahí está mi generosidad. A mí me ha preguntado gente, hoy tú tenías una iglesia camino para allá, Cristo tu única esperanza. Sí, la iglesia de Villarrica. En plena avenida, qué buena, no están para adentro, están en plena avenida. Digo, se asombran así, oh, qué buena, qué buena. Entonces cuando usted pasa en su camioneta y mira, Señor, bendíceme para levantar un templo grande ahí. Señor, bendíceme para hacer para los niños.
Podemos hacer tantas cosas. Podemos hacer tantas cosas. Podemos hacer tantas cosas. No soy técnico, pero me he sentado con los ingenieros comerciales para hacer los negocios, con Walmart, con las radios, para comprar las radios, con los dueños de las radios. No soy técnico, no tengo un título, solo por la gracia del Señor. No digo que usted no estudie, no, prepárense, estudien, envíe a sus hijos a los mejores colegios, prepárense. Pero el caso mío fue así, sin nada saber, sin tener ninguna experiencia. Hoy día somos una de las iglesias más importantes de Chile. Una, no somos la única, somos una de las iglesias más importantes. ¿Y dónde radicó nuestra fuerza? En la generosidad. En la generosidad. En la generosidad y en el trabajo. Un pastor me dijo un día, yo le pregunté al Señor, ¿por qué Dios te dio el Walmart? Esa cuestión tan grande, me dijo. ¿Por qué te la dio? Me dijo. Porque te escucho, me dijo, y de repente predicáis bien, otras veces. Es un pastor amigo. Entonces me dice, y yo tenía esa duda. Y un día le dije a Dios, Señor, ¿por qué se le diste a Chaparro esa cuestión? Y el Señor le dijo, mira, él es trabajador. Él es trabajador, dijo. Su vida es trabajar, trabajar, trabajar. Yo vivo en la iglesia. Ahí me hice un departamento para mí y Jessica. Trabajar, trabajar. Hacer las cosas con excelencia. Porque es para Él. Nunca se olvide estas tres funciones. El arca, llevar el arca. Estar delante de Él para que Dios te use. Y la número 3, para que te bendiga. El pastor siempre tiene que estar con las manos llenas para bendecir. Por eso él ponía la mano en el sacrificio, en el animal. Él tomaba el animal. Sus manos siempre estaban llenas. Sería un fracaso si fuéramos pastores con manos vacías, solo dando lástima. Tenemos que tener nuestras manos llenas para bendecir. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, quiero darte gracias por darme esta linda oportunidad. Recibo esta enseñanza con temor y temblor, porque mi vida va a cambiar. Voy a entrar en un nivel distinto. Voy a entrar en un nivel diferente. Voy a entrar en una etapa distinta. El Antiguo Testamento dice, probadme. La única parte de la Biblia donde Dios dice, pruébame. Cuando uno lee los mandamientos, no matará, no robará, no. La única parte donde Dios dice, pruébenme, es en el diezmo. Es la única parte. No matará, no robará, no desear. Todo es no. Pero en el diezmo, si no nos quedó claro, el Señor dice, probadme. Háganme la prueba. Si funciona o no funciona. El problema es que ni siquiera hacemos la prueba. Yo oro por esta iglesia para que su base sea la palabra, la oración, la generosidad, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo te pido que tú les bendigas. Yo te pido que tú les ayudes. Que esta palabra, Señor, la próxima vez que venga, alguien se me acerque y diga, pastor, ¿se acuerda de ese mensaje? Dios me prosperó. Dios me bendijo. Dios me ayudó. Yo te pido que tú los bendigas, Señor. Gracias, muchas gracias. ¿Cuánto? Un aplauso al Señor. Vamos.
Si usted me respeta, lo único que le pido es esto. Moisés, lo escribí, Moisés le animó a obedecer a Dios por sus grandezas, para que sean grandes. Por eso he venido, para animarlos a obedecer por su grandeza, de su casa, de su familia, sus hijos, sus nietos. Obedecer por su grandeza.